Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el índice Dow Jones 30, pero en un momento muy específico, alrededor del 21 de octubre de 2025. Hola, sí, un momento interesante. Tenemos análisis técnicos, transcripciones. Y pintan un cuadro, bueno, bastante curioso. El mercado estaba ahí coqueteando con máximos históricos, Ajá, pero con el gobierno de EU parcialmente cerrado. O sea, cero datos económicos oficiales. Nada. una niebla informativa total. Exacto. Y nuestra misión hoy es, bueno, intentar desentrañar cómo se navegó eso. Porque había señales alcistas, potentes, Sí, pero chocaban de frente con alertas técnicas y aquí lo más llamativo, creo yo, con predicciones de algoritmos totalmente opuestas. un escenario complejo sin duda. De acuerdo, pongamos las cartas sobre la mesa. El 20 de octubre, el índice, pues eso, rozando la estratosfera, cerca de los 46,714 puntos. Casi nada. Y tuvimos una señal técnica que llamó mucho la atención, la llamada vela inteligente. Mm, Una apertura muy por encima del cierre anterior, un Open Gap Up, que además rompía al alza la media móvil de 20 días, la EMA 20, y una línea de tendencia bajista. a primera vista sí. Parecía una señal de compra bastante clara, casi de libro. Parecía, ¿verdad? Pero Exacto. Pero al rascar un poco, bueno, surgían las dudas. Hay que recordar que veníamos de una liquidación fuerte al cierre, el famoso Market on Close, el MOC, el 14 de octubre. cierto. Y eso se interpretó como, bueno, como una posible venta institucional, lo que te hacía dudar si esa subida a máximos era sólida o tenía pies de barro, digamos. O sea, podría ser que mientras el titular decía fiesta, algunos jugadores importantes ya estaban discretamente buscando la salida. Es una posibilidad que el análisis más detallado sugería, y había más señales de alerta, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Se observaban divergencias negativas, o sea, el precio subía, pero un indicador clave como el MAC, bueno, bajaba. Eso suele advertir sobre pérdida de impulso. Ajá. También teníamos una señal de venta del Parabolic SAR y el primer giro bajista relevante, un swing negativo, desde agosto, fíjate. O sea, varias banderas amarillas. Correcto. El análisis humano, basado en esto, apuntaba más bien a un soporte abajo, cerca de los 45,707 puntos. Había bastante escepticismo. Y aquí entra el otro protagonista de la historia, el calculador de Milton, un ejemplo de estas herramientas algorítmicas. Así es. Para ese lunes 20, este algoritmo estaba, bueno, eufórico. Daba entre un 86% y un 89% de probabilidad de que la subida continuara. Una barbaridad. Totalmente. Era como tener dos pronósticos del tiempo opuestos, ¿no? El analista humano, más cauto, mirando las nubes, El lobo de mar, sí. y el superordenador, el algoritmo superoptimista. De hecho, el humano llegó a darle un 70% de probabilidad de caída. Un choque total. ¿Y qué pasó después? Pues lo realmente fascinante es el giro de 180 grados del calculador para el día siguiente, el martes 22. Cambió de opinión. Radicalmente. De repente, solo daba un 43% de probabilidad para posiciones largas. Cayó por debajo del 50%. O sea, básicamente decía no comprar. Exacto. No recomendación de largos. Un cambio drástico en 24 horas. ¿Y qué vio el algoritmo para ese cambio tan brusco? Parece que detectó cómo la vela del día 21 fue rechazada al tocar las bandas de Bollinger superiores. Lo interpretó como una señal clara para no entrar en largo. Entiendo. Y proponía niveles muy específicos. Una ruptura alcista posible en 46,954, pero también advertía de posibles retrocesos a 46,806 o incluso 46,657. Pero el análisis humano seguía sin creérselo mucho, ¿no? No, el análisis humano seguía desconfiando de los objetivos más ambiciosos del algoritmo, como ese de 47,250. Veía más probable un retorno hacia la media móvil de 20 días. Seguía el choque de visiones. Y todo esto, recordemos el contexto, que no era menor. Cierre gubernamental por disputas políticas, se mencionaba Obamacare. Sí, preocupaciones sobre la deuda, tensiones comerciales con China por compras de soja, problemas en el sector automotor, un montón de ruido de fondo. Exacto. Y aquí es fundamental recalcar, creo yo, que mencionamos esto como el contexto que describían las fuentes, sin tomar partido político, claro. Por supuesto. La clave es que esa falta de datos económicos oficiales
Forzó a los operadores a depender mucho más de las referencias técnicas puras, como las bandas de Bollinger que mencionaba el algoritmo, buscando un ancla. Y para añadir más leña al fuego, justo en Tanzas, Netflix reportó ganancias mejores de lo esperado, ¿Cierto? impulsado en parte por sus nuevos ingresos publicitarios. Eso inyectó algo de optimismo y capitalización extra al mercado. Complicando aún más la lectura del sentimiento general. ¿Era optimismo real o solo un impulso aislado de una acción? Difícil saberlo. Bien, hagamos balance entonces. Tenemos un mercado en máximos históricos, señales técnicas alcistas a primera vista, pero con grietas por debajo. Esa venta MOC, las divergencias Sí, señales preocupantes. y la guinda del pastel. Este enfrentamiento directo entre la cautela humana y las predicciones, primero eufóricas y luego pesimistas, del algoritmo. Exacto. La pregunta que queda flotando es potente, ¿no? Cuando te quitan las referencias habituales, como los datos macro, Que son clave normalmente. claro, y las señales técnicas se pelean entre sí, y encima contradicen a las herramientas algorítmicas. ¿Hacia dónde miras? ¿De qué se agarra el mercado para encontrar una dirección en medio de tanto ruido? Buena pregunta. Quizás la brújula no esté en los grandes titulares ni en los indicadores más obvios, en esos momentos. ¿Dónde entonces? Tal vez, en momentos así de tanta incertidumbre, las pistas más valiosas se esconden en las señales internas del propio mercado. ¿Te refieres a...? Movimientos sutiles en el volumen, por ejemplo, o cómo rota el dinero entre sectores defensivos y cíclicos, o incluso la reacción del precio ante noticias que parecen menores. Detalles más finos. Exacto. Algo para darle vueltas, ¿no? Para reflexionar.